Carpe Diem es más que una locución latina. No solo es una filosofía, es un estilo de vida. Me ha enseñado a disfrutar la música, el cine, la comida, los amigos, el amor. Carpe Diem se aprende, se vive, se comparte. Aprende uno de tecnología, de ecología, de campamento y cosas muy curiosas que a veces no nos atrevemos a descubrir por nosotros mismos. Te ayuda a descubrir tus debilidades y te ayuda a ser más fuerte, mejor, siempre. Esto no es de uno, es de muchas personas que te ayudan a disfrutar de tu vida al máximo. Esto es Carpe Diem Project. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Luis Parra, grabando el episodio número 23 del podcast Carpe Diem Project. Estamos en la Ciudad de México, y pues me acompañan dos invitadas, integrantes ya de la familia Carpe Diem Project. Denny Hurtado, ella es ingeniera agrónoma, conoce bastante la producción del café desde sus orígenes. Y también está con nosotros Mon Caballero, que estuvo con nosotros en el episodio número 21, hablando acerca de este episodio canino que tuvo Molly. Pero no todo en la vida es trabajo, dulzura y viajes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la bebida más consumida en todo el planeta. Vamos a hablar del café. Denny, platícanos por qué te gusta el café, cuál es tu historia con el café. Bueno, pues mucho gusto a todos nuestros oyentes. Espero que estén teniendo un excelente día, tarde o noche. Mi relación con el café empezó hace 3 años, cuando empecé la maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, e hice un trabajo de investigación para estudiar la calidad del café que se produce en el sur del Estado de México. Digo que empezó ahí mi relación con el café porque antes de eso yo no tomaba café, no me gustaba. Prométemelo, júramelo que tú no tomabas café antes. O sea, sí llegaba a tomar un café, pero no era así como que, ay, mi cafecito de todos los días. O sea, de repente en las reuniones o algo, pues sí llegaba a tomar, no es como que me desagradara, pero no. Por ejemplo, a mi mamá, ella toma 4 tazas de café al día y es algo de todos los días, su café con su lechita y su pan. Ok. Sí. Monse, platícanos tu historia con el café, cuánto tiempo tienes tomando café, por qué te gusta el café, qué significa el café para ti. Hola Luis, hola a todos nuestros escuchas. Híjole, ¿hace cuánto tiempo? Casi diría de nacimiento. La verdad es en lugar de leche tomaba café. Sí, no, lo contrario, ¿no? Sí, la verdad es que lo cierto es que desde muy pequeña, antes de los 5 años, yo ya consumía café. Mi familia es mucho de café y pues contrario a lo que otras familias cuidan, que los niños no toman café, a mí mi mamá siempre me permitió una tacita de café. Y pues me gustó mucho la bebida. Entonces, en mi caso muy particular, tiene una asociación con mi bisabuela, mi abuela, que desde que éramos muy niñas, era vamos a ver a la abuelita, vamos al cafecito, y entonces era sentarnos a platicar con ella con una taza de café. Entonces, a mí como niña nunca me dio insomnio, nunca me alteró, nunca fui una niña que le diera hiperactividad por consumir café o algo de ese estilo. La verdad es que todo lo contrario, en mí el café ha tenido un efecto como relajante, pacificante, y yo creo que tiene un poco que ver pues con esta asociación a las charlas que yo hago con la bisabuela. Cuando ella fallece, fíjate que fue algo de lo que más extrañé, el cafecito con la abuelita. Oh. Entonces, de ahí a la fecha he tomado café toda mi vida. Sí tuve un pico de café excesivo, ¿no? De un consumo muy, muy alto de café cuando estaba en la facultad. 8 tazas al día, por ejemplo, de café. 8 tazas al día. Wow. Y luego hice conciencia y entonces, bueno, ahora tomo 4 cuando mucho. 4 cuando mucho. ¿Tú, Denny, tomas café diario o...? Bueno, sí, ahora tomo como 3 o 4, pero se me olvidó. Bueno, no terminé, no interrumpí. Okay. No, lo que pasa es que después, ya cuando empecé a trabajar con los productores de café, o sea, me enamoré del café. Y la verdad es que
¿Has escuchado que dicen que el café tiene que ser amargo, oscuro y negro o algo así? Bueno, es una cuestión de gustos. Sí, bueno, pues digamos que es una cuestión de gustos, pero en el tema del café de especialidad, que es donde yo me enfoqué, está, digamos, mal el dicho, porque el café no tiene que ser, bueno, según estos esquemas de calidad, ¿no? En el café de especialidad no tiene que ser ni oscuro, ni amargo, y mucho menos negro, porque cuando ya está negro o pasado de un tostado oscuro. Pero en el grano, tiene ¿estamos hablando del melamina. grano o ya de la bebida? Bueno, de cualquiera de los dos. Ok. Cuando ya está muy quemado, lo que pasa es que se produce acrilamida y eso es cancerígeno. Y entonces, Toma. de ahí todos los problemas del café, que según el café hace, ¿no? Los problemas intestinales. Sí, Es que, gastrointestinal. bueno, en toda la industria alimentaria, todos los problemas de los alimentos no son de los alimentos, son de los procesos de producción de los alimentos. Pero bueno, regresando al tema, yo me empecé a enamorar del café cuando conocí realmente de buenos cafés. Ok. Bueno, más adelante vamos a hablar acerca de qué consideramos un buen café y demás. Y es que son tan complejos que a veces un café ni siquiera sabe a café como nosotros conocemos el sabor o aroma a café. ¿A qué se lo debemos eso? ¿Al café soluble? Miren, yo llevo tomando café más o menos también desde los 6 años. Me gustaba mucho, pero hubo un tiempo donde, que a lo mejor no es su tiempo porque ustedes son más jóvenes que yo, pero donde el café soluble, el café legal, que recordarán algunos de las personas que escuchan Carpe Diem, porque nuestro promedio de edad de mayor audiencia, quiero decirles que son mayores de 34 años. Y sí tenemos también bastante audiencia joven, pero en su mayoría son entre 34 y 41 años nuestra audiencia. Quiero contarles que el café legal era una cosa que en la familia mexicana había en todos lados, en la mesa, sí. Y después llega Nestlé con su rimbombante mercadotecnia y empieza a meter el café soluble en Nescafé por todos lados, el cual a mí en lo personal nunca me ha gustado. Y recuerden que este podcast no es pagado por ninguna marca, no le hacemos promoción a ninguna marca. ¿Es el que no te gusta, el legal o el Nescafé? El Nescafé. Oh. Bueno, yo el que menos soporto en la vida, que no puedo ni oler, es el legal, me desagrada muchísimo. Claro, sí, pero es que ya no es el legal de hace 15 años. Porque el legal era un café muy artesanal. No, ojo, el café legal lo ocupaban las abuelitas y lo siguen ocupando en la cultura tradicional mexicana como base para el café de olla. Ok. Entonces, a mí en lo particular, digo, ya si hablamos del punto de vista del buen café, sí, no sería un buen café, pero para mí es de mis favoritos por ser café de olla, porque lleva otros ingredientes. Es que cuando mencionaste que tu abuelita te daba el café y eso, me recordó que mi mamá cuenta mucho, más o menos la misma historia, que su abuelita le daba café, pero literal en la mamila. Entonces, el olfato está muy correlacionado con las emociones. Por eso a veces cuando hueles algo, ese olor te puede traer sentimientos. Sí, por supuesto. Por eso yo te decía, tengo una asociación muy particular con el café, que es asociarlo a la parte familiar, pero en específico con mis abuelas, porque siempre ha sido un tema de voy al cafecito con mi abuelita. Ok, bueno, pero puede ser olor y el sabor muy al estilo de esta escena tan famosa de Ratatouille, en donde le sorbe a la sopa y se regresa a su edad de 4 o 5 años, en donde su mamá lo reconfortaba con esa sopa, con ese sabor, con ese olor. Y muy probablemente con el café pase lo mismo, porque pues al final es un alimento, es una bebida, es algo que ingerimos. Muchas historias que se ven con la familia, con nuestra niñez, que tienen que ver con el café. Hablaban de 4 tazas. Yo leí por ahí hace algunos años un artículo que lo que recomienda la OMS del consumo diario del café es un máximo de 2 tazas. Entonces a lo mejor 4 sí estamos excediendo el gusto, ¿no? Y 8 no se diga. No, 8 es cosa del pasado.
Sí, pero yo creo, insisto, que tiene más que ver con el tipo de café que tomas Claro. Ok. que con el café mismo. Es como, no es lo mismo tomar leche de vaca que leche de Tetra Pak, que en realidad no es leche, es, no sé, alguna mezcla de cosas, de todo menos leche, ¿no? O no es lo Ok, mismo sí, comer sí. carne sin clenbuterol que carne con clenbuterol. O, por ejemplo, enlatados. Ok. No es bueno comer enlatados todos los días porque, bueno, entonces yo creo que el café no es malo, al contrario, es la principal fuente de antioxidantes de la dieta humana. Fíjate que ahorita haciendo esta reflexión del tipo de café y demás que hablamos del soluble, del legal y todo, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Cuando viajé, la primera vez que yo viajé a Europa y entro a una cafetería en Italia, que el café es famosísimo en Italia, que es como, las cafeterías allá son como Oxxos, llego y yo pido un expreso y lo consumo como lo hubiera hecho acá en México, de un sorbo hasta el final. Bueno, pues iba yo con una amiga mía y a mi amiga definitivamente el café la puso mal todo el día. Ella quedó temblando todo ese recorrido. Sí, Yo no, pero yo me sentí mareada y asocié que me había como bajado la presión porque no es un café al que estemos acostumbrados los mexicanos. Es muy distinto el café que se bebe en las cafeterías de Italia al que se consume aquí en México, aun cuando sean expresos los dos. Entonces, a mí me pasa esta asociación rara, es la primera vez que me pasa cuando tomo café, o sea, sentirme mareada y sentirme fuera de mí por una taza, bueno, por 3 onzas de café, fue un poco loco. Ok, fíjense, nuevamente yo quiero recordar a todos los que nos escuchan el podcast, sí, principalmente nuestro primer país de audiencia es España, el segundo es México. Casualmente, esto lo platicaba con Andrés en el podcast pasado, no sé si tras bambalinas o ya no recuerdo si salió en la parte pública del podcast. En el fondo vamos a escuchar en algunas ocasiones a Nala Pembroke, también está aquí con nosotros porque todo esto es muy pet friendly. Pero les quería comentar a las personas que nos escuchen en Europa, en un lugar que no sea México, que un Oxxo es una tienda en donde tú puedes, es un mini super, mini super, y déjenme decirles que ahí mucha gente va a consumir café en las mañanas. Es uno de los cafés más consumidos en México, el que se vende en los Oxxos y tienen algunas variedades de marcas. Eh, eh, Vamos a una pausa y vamos a prepararnos. Sí, Nala, vamos a una pausa y vamos a prepararnos el primer café de la tarde. Pensó que estabas pasando lista. Tienen la presente aquí. Sí. Fíjense que he leído un montón de historias acerca de cómo se descubrió el café, de dónde es. Platicabas acerca de tu experiencia en Italia. Ellos creen que inventaron el café o lo introdujeron a Europa. Y Sí, demás. lo introdujeron en Europa, pero no hay registro de que ellos lo hayan inventado. Sí, y lo de introducirlo yo también lo pondría Descubierto, como... porque inventar. Bueno, sí, exacto. Pero a lo mejor lo que sí inventan ellos es la forma en que lo consumes con las máquinas, ¿sabes? Porque hay un montón de formas de preparar el café. Y hemos inventado un montón de máquinas para hacer café. Pero vamos a hablar un poquito acerca de su historia, vamos a hablar cómo se produce el grano de café, cómo se descubre ese aroma. Y la leyenda más reconocida a nivel mundial es la de Etiopía, en donde un pastor ve que sus ovejas consumen pues estas vainas o frutos del café. Después lo recogen, estaban ya muy excitadas ahí las ovejas. Incluso hay un cuento ahí que habla hasta de una orgía entre ellas y todo, pero eso ya se me hizo como muy ridículo. Pero bueno, recogen el fruto y de repente se trata de cocinar y descubren que empieza con un aroma muy peculiar.
lo vierten con agua pensando que podían hacer un potaje, un caldo, y empiezan a probar el agua. Esa es una de las historias como más reconocidas. No he querido abundar como en detalles ni nada, porque lo pueden buscar en internet, todos los que quieran, historias acerca del café en Etiopía, y van a encontrar varias historias. Pero, ¿cómo se produce el café? ¿De dónde viene? ¿Qué planta es? ¿Qué le hacemos? ¿Lo puedo cultivar aquí en mi jardín? ¿Qué nos puede decir de eso, Denny? ¿Puedo anexar algo a la parte de la historia Sí, del claro. café? Que no es tan conocido, pero cuando yo lo leí me pareció bien interesante, que antes existía la policía del café, porque ya lo investigué, primero fue la cerveza y luego fue el café. Okay. Entonces, antes del café, la gente se reunía en los bares y se propiciaba un ambiente como, pues, descontrolado, de fiesta, no sé, pues lo que conocemos también hoy en día, ¿no? Sí. Pero Hooligans. cuando empezó a existir el café y cuando empezaron a existir las primeras cafeterías, el entorno era diferente y el café era punto de reunión para filósofos, religiosos, y de cafeterías nacieron revoluciones de países enteros. Entonces el café llegó a ser prohibido y por eso llegó a existir una policía de café que detectaba el olor del café. Eran como los primeros inicios de catadores, y cuando olían el olor a café pues iban y pues interrumpían la reunión. Estuvo prohibido pues mucho tiempo en Europa. E incluso existieron unas universidades que, bueno, no eran universidades, pero así se les empezó a llamar a las primeras cafeterías en Inglaterra. Se les llamaba universidad por centavo, porque podías, por el precio de una taza de café, aprender mucho, justamente por las reuniones de personalidades tan intelectuales que eran los que se interesaban por esta bebida. Y anexo un dato más, Luis, cuando empieza todo este tema del café en países de Medio Oriente, resulta que el café era prohibido su consumo para mujeres. No lo podían consumir mujeres porque se consideraba una bebida tan exquisita que solo podía ser propia, o era apropiado que lo degustara solamente el género masculino, era demasiado para una mujer. Entonces se prohibía la entrada. Efectivamente se hacían estos primeros intentos de cafeterías que se reunían en bares y ahí lo que se distribuía era el café, pero tenían estrictamente prohibido compartir esta bebida con las mujeres. Durante mucho tiempo fue prohibido. Yo quiero recordarle a la audiencia por qué el programa se llama Carpe Diem Project, porque esto es un proyecto para disfrutar tu día al máximo, tu vida, y quiero comentarles aquí que el programa pues lo grabamos prácticamente en vivo, aunque se puede reproducir en cualquier momento y escucharse en cualquier momento. Pero lo que sí quiero decirles es que nadie aquí es experto de café. Todo esto que sabemos es por gusto, a lo mejor por estudio, en alguna carrera, en alguna circunstancia, por algún negocio, nos ha vinculado la vida con el café, pero nadie nos ha obligado a ello, ni es nuestro modus vivendi, ni somos catadores expertos, simplemente somos personas que nos gustan el café como a muchas alrededor de la historia de la humanidad. Y yo recuerdo por ahí dos historias, una del Papa Clemente, donde también prohíben el café a los católicos, porque era un afrodisíaco. Así lo consideraron en algún momento de la historia. Napoleón tomaba un café muy peculiar en donde se contaban los granos. Es de los primeros antecedentes históricos donde podemos tener un registro de cuántos granos de café se vertían en el café de una persona. Hoy lo recomendable son 18 gramos de café para un expreso, más o menos. Pero entre estas personas famosas que adoran y aman el café está el músico Bach, Johann Sebastian Bach, quien compone una ópera por su obsesión al café. Entre otras cosas, ¿no? Pero yo quería que esto lo supiera la audiencia, porque también me gustaría que los comentarios que nos lleguen a hacer pues nos vayan diciendo cómo les gusta a ellos el café.
Y si tienen algún otro dato curioso. Por supuesto, o que han escuchado, que han leído acerca de la bebida más consumida del mundo, ¿no? No, te preguntaba, Denny, ¿puedo tener una mata de café en mi patio o cuáles son las condiciones propicias para esto? Bueno, en tu Porque patio dicen, sí, pero... porque dicen que el café de altura, ¿no? Y el café arábigo y el café... Todo esto tiene que ver con la tierra, la región, el hemisferio. Bueno, en el patio de tu casa que está en Sinacantepec. Ajá. Ah, ok. Aquí, bueno, allá sí podría ser por la altura. En el Estado de México muy poquitas personas saben que hay café que se produce allá. Pero lo que no saben también es que es un café de muy, muy buena calidad porque han escuchado el café de altura, ¿no? Y todo este tema que hay con el café de altura. ¿Por qué café de altura? Porque a mayor altura el clima es más templado, y se sintetizan mejor los compuestos aromáticos. O sea, se obtienen cafés más complejos con una mayor cantidad de cafeína. Entonces, bueno, en tu patio sí, tal vez. Okay. Pero no en cualquier patio. Sí, claro. En realidad, si está cerca del nivel del mar o algo así, bueno, hay muchos factores climáticos que van a depender si se puede o no se puede. Te voy a preguntar algo. De México se dice que es muy buen café. Y yo he escuchado en muchas mesas que el de Chiapas, que el de Oaxaca, que el de Veracruz, que no sé qué, que a Juanita la bolsearon, que a Don Chucho lo golpearon. No. Y a ti, ¿qué te gusta? ¿Qué has visto tú en esto? Bueno, pues yo he trabajado con productores de Chiapas, de Veracruz, y por el tema de la escuela también estuve haciendo pues estancias, ¿no? Allá de investigación. Es que depende de muchos factores, por eso el café es tan complejo, porque su aroma se va a ver influido por la región, por el tipo de suelo, por los nutrientes que tiene el suelo, el clima, por la cantidad de horas de sol al día, por la radiación, qué tan fuerte es la radiación que le está dando a la planta, por mil cosas, por la altura, la precipitación anual, el estrés hídrico, las temperaturas máximas y mínimas. Entonces, hablar de café es muy complejo, o sea, no es como ir al Starbucks y pedir un macchiato doble caramelo con bla bla bla. Eso no es hablar de café. No es café. Ajá. Entonces, no podría decir que el café de cierta región es mejor que el de otra, porque puede ser que el clima sea más favorable que otra y que le dé mejores atributos, pero también va a depender de la variedad de café, porque hay variedades que se adaptan mejor a ciertos climas que a otros, va a depender de los cuidados que le da el productor, que también la cuida, qué tan seguido la abona, etcétera. Entonces, no, como tal no se puede decir este café de tal lugar es mejor que el otro. Lo que sí se puede decir es que por números, pues bueno, son estados que producen mucho más cantidad de café en volumen que el Estado de México, por ejemplo, o Puebla o Guerrero. Pero hay un concurso que se llama Tasa de Excelencia, que en este concurso participan productores de todas partes de México y bueno, también de otros países, de Colombia, de Estados Unidos, porque este concurso pues lo hace la SCA, que es la Asociación Americana de Café. Entonces, pues bueno, aquí en México pues, la tasa de excelencia, participan los productores que quieran participar en la competencia y cada año se dice, en primer lugar, tal café de tal productor de tal estado, ¿no? Y ese café se subasta y se vende, súper caro, ¿no? En dólares, en euros, lo que sea que el comprador subaste. Pues sí, claro, lo que ofrezca. Eso. Entonces, bueno, cada año era Chiapas, Veracruz, Oaxaca, los tops en la lista. Y el Estado de México empezó a incursionar hace, me parece que 4 o 5 años. El primero que incursionó fue Federico Arrieta. Y ganó un tercer lugar, si no mal recuerdo, o segundo, no creo que fue segundo. Eso llamó mucho la atención porque café del Estado de México, que, sí, o sea, no, por favor. Entonces empezó a llamar mucho la atención porque además era un café muy diferente a los demás. El café mexicano tiene notas a chocolate, a nuez,
Y el café específico... Ahorita vamos a hacer un intento de cata a ver qué detectamos en los cafés que vamos a Sí, degustar. no digo que más. todos, pero en su mayoría suelen ser como las notas más predominantes. Bueno, pues el del Estado de México tiene notas a durazno, hay otro nombre que se le dice al durazno. Chabacano. Ándale, como a chabacano, a frutos rojos, como a cerecita. O sea, es súper diferente a los aromas que normalmente encontramos en cafés mexicanos. Por eso es que empezó a llamar tanto la atención. Y sabes, mucho de esto se debe a la altura. El café de altura, digamos, conocido en México es, o bueno, incluso en el mundo, son 1800 metros sobre el nivel del mar. Eso es así como, wow, súper de altura, ¿no? Pues en el Estado de México, en Amatepec, Sultepec, Temascaltepec, encontramos huertas que están a 2300 metros sobre el nivel del mar. O sea, imagínate, ¿no? 500 metros de diferencia es muchísimo. Eso ya ni siquiera es de altura, es de extrema altura. Lo cual repercute en... Café espacial. Sí, lo cual repercute en que el volumen de producción es muy poquito, porque no voy a decir que se produce muchísimo. Las plantitas producen menos cantidad de café, pero es un café como mucho más complejo, explosivo, con una mayor cantidad de cafeína, de antioxidantes. Sí, más selecto, ¿no? Ok. También hablaríamos en el café cuestiones como alcalinicidad. Bueno, de hecho es ácido. Taninos, ajá. Ok, perfecto. Pero fíjate que yo quiero destacar algo importante, Luis. El café, por supuesto, es tu materia prima y va a ser muy importante, pero va a jugar un papel muy crucial también el barista y el método de extracción del café. Puedes tener tú el mejor café del mundo cosechado a más de 2000 metros, pero si tu método de extracción no es el correcto para ese café y la persona, es decir, el barista, no lo emplea correctamente, vas a arruinar el café, aunque tú tengas un muy buen grano. Entonces, cuando a mí una vez me preguntaron, oye, ¿cómo definirías el café? Yo dije, para mí el café es arte, porque la verdad es que es una serie de cosas tan complejas que lo integran, que pueden hacer un buen café o un mal café, y que solamente la combinación de muchas buenas decisiones te van a dar una buena taza de café. Entonces yo decía eso, ¿no? El café es un arte porque implica talento humano, porque implica el café, porque implica la selección del método, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo que ha enamorado, ¿no?, a las personas del café a lo largo de la historia. Sí. Y que por eso se ha vuelto el tema del café incluso nicho de personas intelectuales, ¿sí? Vamos a decirlo así. Sí. Pues sí, porque son personas curiosas que quieren experimentar con temperaturas, con sabores, que van a estar atentos a eso, ¿no? Mira, por ejemplo, Chemex, ¿no? Un método de extracción que conocemos que la cafetera de Chemex es como si fuera una matraz de laboratorio. Bueno, pues esto es porque justamente su inventor era químico y la esposa de este químico era italiana, con una pasión muy grande por el café. Entonces él combina sus dos grandes amores, que es la química, y a su esposa con el gusto por el café, y entonces crea la Chemex. Entonces efectivamente te lleva a muchas cosas el café. Sí, claro. Fíjense, les platicaba lo de Napoleón, pero ese es un dato que yo quiero que busquen. Pero sí les voy a dar el de otro músico, Ludwig van Beethoven, genial compositor de origen alemán, que tenía una gran relación con Napoleón y por eso le compone su sinfonía heroica, que después se la retira cuando este se vuelve emperador. Eso lo aprendí en la secundaria y lo sigo recordando. Pero el dato del café con Beethoven es que él tomaba diario una taza de café de 60 granos contados específicamente y supervisados por él, porque es una persona sumamente obsesiva. Pero 60 granos es mucho, ¿no? Es mucho. Pues estaba loco, ¿no? Yo que les voy a decir, es una anécdota que se encuentra en los diarios y en los registros de la vida de Beethoven. Pero tenemos otros personajes como Teddy Roosevelt, como Benjamin Franklin, como Voltaire, y ahorita estaban comentando precisamente eso, de cómo el café reunió a bastantes personas intelectuales en bares, y otro de ellos es uno de mis escritores favoritos, que es Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, otro amante del café, pero también de la cerveza y el vino, porque estarán vinculados como un arte en muchos sentidos por muchas personas, y quien toma, decía Voltaire, yo siempre tendré en mi mesa un whisky y un buen café.
Oye, Luis, y ahorita dices un tema. Beethoven seleccionaba los granos de café. No sé si nuestros escuchas sepan que la recolección del café, aunque se ha intentado industrializar y demás, esa recolección ya de separar grano a grano es manual. O sea, lo sigue haciendo el humano grano por grano por grano. Entonces, para que cuando tengan una bolsa de café en su mesa, recuerden que toda esa selección se hizo por alguna persona, algún recolector que separó grano a grano a grano. Entonces, por eso decía el café, claro, la parte de la cosecha que ya nos decía Denny, la altura y demás, pero luego vienen otros procesos del café, el tostado, bueno, la recolección, el separar el grano malo, el grano estrellado, el aparte, tostarlo, no solamente es recolectar grano por grano, es grano maduro por grano maduro, porque porque tienes que esperar a que esté rojita la cereza para, no es como que ya todas de un jalón. No, pero yo decía, Denny, cuando ya está tostado, o sea, cuando el café ya fue tostado, de todas maneras todavía hay otra separación para quitar los granos rotos, los estrellados, los despostillados, los que tienen cierto color y los que se tostaron de más, los que de menos. O sea, toda esa selección, cuando uno abre la bolsa del café, el productor lo que trata es que sea un uniforme, lo más uniforme posible. Esa selección después del tostado también se hace manual. E incluso antes del tostado y después de la recolección, que es en el beneficiado, cuando el granito está verde, se separa, porque hay preparación europea, americana, en distintos tamaños de cribas, que son las rejitas por donde pasan los granos para separarlos por tamaño. Esto con la finalidad de que en el tostado no se quemen unos, digamos, los chiquitos, o sea, si son de diferentes tamaños, unos se van a tostar antes y otros después. Y así, entonces, para tener una uniformidad en el tostado, pues se necesita también hacer esta separación y en el grano verde. Manual, Luis, manual. Por eso yo decía es un arte, porque de veras que implica un trabajo titánico. Yo estoy seguro que las personas van a disfrutar mucho este podcast. Yo hace varios años que me dedico al mundo del podcasting. He escuchado algunos de los podcasts acerca del café, pero los he sentido como todos muy técnicos. Como que después de 20 minutos ya te aburriste y la verdad es que de escucharlas, bueno, yo les tengo que decir que no me ha aburrido nada y que he aprendido mucho, aunque hay cosas que seguramente están pasando por mi mente y las considero como muy técnicas, pero seguramente para aquellos que están inmiscuidos con estos temas van a hacer cosas también muy familiares y van a recordar algunas de las vivencias que han tenido para prepararse un café o para valorar un café en la mañana. Estábamos hablando de los cafés instantáneos hace un rato más. ¿Es café? O sea, el café instantáneo, el café soluble, ¿es café o es otra cosa? ¿Qué sabemos de eso? ¿Sabrán? Yo la verdad desconozco una parte del tema, pero de repente tú lees ahí la etiqueta y 100% café. ¿Qué significa eso? No vaya a ser como McDonald's, es que 100% res, y la res en latín es cosa, y ya no sabes si te venden una cosa o si te venden carne. O también el otro de Big, café con antioxidantes, y yo, pues todo el café tiene antioxidantes. La mercadotecnia va a hacer muchas cosas para vender, ¿no? Sí, pues yo una vez fui a una fábrica de café soluble y literalmente era el grano que pasa por un proceso y al final el café soluble es café que viene de grano, pero no siempre es así. Incluso el café molido muchas veces, a veces ni siquiera es café, puede ser incluso haba o maíz tostado. Incluso en las comunidades a mí me tocó ver y me contaron algunos productores que cuando no hay café y se les acaba, porque algunos tienen muy poquitas matitas nada más para su consumo de ellos, lo que hacen es tostar la cascarita de la cereza del café, la tuestan y eso es lo que toman, o incluso la tortilla, la doran, la queman y eso lo convierte en el café. Y la verdad, si no sabes distinguir, pues te vas con la finta de que es café, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tomar cafés quemados y ya quemado, pues uno no distingue si es tortilla o maíz o baba o café. Y mira que estamos estamos acostumbrados a tomar café quemado que lo voy a decir, el café más vendido de Starbucks es el café del día. ¿Y saben por qué es el café del día? Porque literalmente es el café de todo un día. O sea, lo ponen en la cafetera y lo dejan quemándose todo el día.
por eso es el café del día y por eso es el más barato y es el más vendido porque efectivamente estamos acostumbrados a tomar café quemado. Sí, y al final de cuentas ellos van a vender lo que se vende y lo que la gente Claro, consume. no, y bueno, y Starbucks no lo digo yo, lo dice el propio creador de la marca. Me dice, nosotros no vendemos café, vendemos una experiencia. Claro. ¿No? Entonces, definitivamente Que, no. claro, hay que recordar que el podcast lo estamos grabando en México y no es igual en cualquier parte Claro, del por mundo, supuesto. porque el mejor café mexicano se exporta, ni siquiera se toma aquí. Y desafortunadamente en todos los productos agrícolas eso pasa. La tercera clase, o bueno, los de tercera calidad son los que se quedan y lo mejor se exporta. Vaya, qué Oye, triste dato curioso, situación. ahorita dices, lo mejor se exporta. ¿Sabían que el chocolate suizo, uno de los mejores chocolates del mundo, está hecho con cacao mexicano? Bueno, es que el cacao es endémico de México. Sí. Se originó en México, era la moneda de intercambio de los aztecas, ¿no? Sí, claro. Mayas. No, aztecas. Ok. Aztecas. Y Sí, pero fíjate que ellos, o sea, en México no sé, el chocolate no era leche, o sea, no era lechoso, No, fueron no, los no. suizos los que inventaron el café como lechosito. El chocolate. El chocolate perdón, lechosito, se sí. me cruzaron. sí, es que de repente Necesito el empezamos café. a hablar de Exijo cerveza. mi café. Vamos a pedir un café y regresamos en unos minutos. Pues ya tenemos nuestro café listos aquí para degustar. Vamos a ver qué sabemos, qué olemos del café, pero también vamos a hablar de qué es lo que más nos gusta, cómo nos gusta tomarlo, qué sabemos de lo correcto en cuanto a la toma del café al beberlo. Jenny, ¿cómo te gusta el café? ¿Y a qué sabe tu café? A mí me gusta el café acidito, con notas dulcecitas, sin azúcar, o sea, me refiero de propias del café, y los afrutados, o sea, me gustan los naturales, o también conocido como beneficio seco. Y, ¿qué más? Pues me gusta que me sorprenda el café, o sea, como probar diferentes. Algo que me pasa con las aceitunas es que no me gustan las aceitunas, pero siempre las pruebo porque me da curiosidad, como que siempre saben distinto. Ok. Y bueno, mi café sabe, pues yo como que le noté unas notitas a frutos rojos, como manzana verde y un como floral, como jazmín. Como Wow. jazmín. Ok, mira, vamos a ver qué dice la nota del café que estás tomando. Quiero decirte que es un café que se considera poco amargo, con una acidez media, con un cuerpo y un tueste también apenas. No lo he probado nomás. ¡Oh, Lo probé muy demonios! poquito. Ya, suelta la sopa. Y dice que es un café con aroma a avellana tostada. Es un café de Sudamérica. Dice que esta avellana fluye como cascada a través de una suave mezcla arábica latinoamericana. A través del carácter a cereal malteado del café surge una Cereal. nota a nuez caramelizada. También, sí, Dice, caramelo. tu señal para tomar una pausa y disfrutar de un momento del café. También es almendra garapiñada. Una cosa así se puede utilizar para capuchinos y otras cosas. Sí, el caramelo también. A mí el que más como que me olió al tuyo, avellana. ¿Sí? Como avellana y como vainillita. O quizás se mezclaron. Monse, a ver, descríbenos tu café según tú y luego leemos acá la mío reseña. no. No, naranja. Luis, yo soy mala y lo que le sigue. O sea, mi sentido menos desarrollado sin duda es el olfato. No es yo cierto, no le admiro crean. mucho, yo admiro mucho a las personas que al oler un vino, al oler el café, te pueden describir con mucha precisión los componentes. Yo la verdad es que no soy buena. Yo fíjate que en un café me guío más por el cuerpo del café y la acidez del café. Ok. No porque como tal las notas del café, porque no soy buena, no tengo esa sensibilidad. ¿Ya Así probaste eres tu café? buena. Entonces, Tú eres la que ya piensa que no eres lo buena. probé. A mí me gusta mucho un café que tenga un buen cuerpo. ¿Cómo observas el cuerpo del café? Pues esa espumita que se forma al momento de la extracción del café. Y fíjate que leías hace rato ahí en el café de Denny
pues lo de la acidez. Pero fíjate que la acidez es algo que tú puedes cambiar con el método de extracción. Ok. Si es un café y porque la molienda tiene todo que ver en el café. Entonces, si la molienda, por ejemplo, es muy gruesa y tú lo vas a obtener por un método de goteo, y la molienda es muy gruesa, lo que vas a generar es una subextracción, es decir, que el café va a pasar tan rápido que va a salir como lo que conocemos en el argot popular, agua de calcetín. Por el contrario, si la molienda es muy... Café del día no, ¿verdad? Si la molienda es muy fina, lo que vas a hacer es que el agua no va a pasar, por lo tanto el goteo va a ser muy lento y entonces se va a oxidar con el paso de la caída, pues, en el oxígeno que le entra. Entonces, yo más que fijarme en las notas me fijo en el cuerpo y en la acidez del café, y me parece que es un café de acidez media, y el cuerpo del café pues pudo haber sido mejor, pero no está mal. Ok. Eso sí, el mío está... dice que no era amargo, a mí se me hizo muy amargo. A lo mejor tiene que ver con... ¿Dijo que era amargo o que no? Sí, bueno, yo quiero comentarles que la descripción aquí del café que se debe de tomar, recomendado del grano que tiene Denny, es para un lungo, que son aproximadamente 110 mililitros, pero se ha pedido un americano, lo cual implica pues más agua de los 110 mililitros. De 110 a 250 de agua un americano. Ok. A mí me gustó mucho el aroma, pero ya tomado me dejó un retrogusto muy desagradable. Como Ok. muy... Fíjate amargo. que además de la avellana, el tuyo también dice que trae un aroma a galleta. Es que sí, pero eso no es bueno. O sea, bueno. Sí, no, claro. Yo Y no también le sé, dice a ver. acerealado, tampoco se considera buena una nota de cereal. No, ese es el de Monse. No, el de Denny fue el que leíste primero. No, es que salté un poco. Cuando te viste lo del cereal era el de Monse. El de Monse es un café con un cuerpo medio. Sí, es cuerpo medio. Es afrutado y está recomendado para tomarlo en un expreso. Ok, no, pues yo que ahora comprendo porque lo he pedido americano. Pero Ok. aún así no es mi favorito. Y dice de notas amargas. Sí, es correcto, es de notas amargas. Es de Estambul. Es de Estambul. Quiero comentarte que este café que te has pedido, según esto, la descripción es denso y aterciopelado, en homenaje al café turco, su arábica etíope y su robusta de la India. Nos recuerdan a esta ciudad en la encrucijada de las antiguas rutas comerciales del café. Eso es lo que se bebe. O sea, sin duda Nespresso sabe cómo vender el café con Fíjate, palabras muy bonitas. No es un podcast pagado, chicos. Sí, no es un podcast pagado. Aquí disfrutamos hasta el café de McDonald's y de Starbucks y de todos lados. Aquí disfrutamos el café. De eso se trata y cada quien es libre de opinar. Pero pues, lo fíjate quiera. que el mío, bien diferente el aroma, y ahorita que ya se enfrió un poquito, Ok. bueno, está caliente, pero... Y ya probándolo, sí se siente mucho más esta nota como a avellana. Pero para mi gusto sí está amarguito. Amargo. No, el mío está amargo, efectivamente. Y no sé, no es mi favorito, pero es bebible. Es bebible. Ok. 2 cucharadas de azúcar. No sé. No, jamás, por favor. Nunca el café con azúcar, no, eso ya no es café. Es como ponerle refresco de toronja al tequila. O sea, no, ya no es Ok. café. Qué buena idea, ¿eh? Refresco de toronja. La famosa paloma. Miren, el que yo me he pedido un expreso doble. Pues me sabe como a naranja. Y ya es lo que puedo decir. Pero el tuyo, fíjate, el tuyo tenía más cuerpo que el nuestro. Sí, por lo de la espuma que tenés, aunque ya me la acabé. Porque el mío era más poquito. Pero vamos a leer la descripción de este café. Y dice que es un café también de galleta, de cereal, y notas amargas y cítricas.
Ok, naranja. Dice, vamos a ver si dice otra cosa. Dice World Exploitations Paris Espresso se transporta a esas cafeterías gracias a su equilibrada mezcla arábica latinoamericana, ligeramente tostada y enriquecida con robusta de Vietnam. Esta taza delicadamente amarga, con notas de cereales y cítricos, está a la altura de la experiencia de las cafeterías parisinas. Mira, estamos en París. Ok. Pues estas son de las cosas que uno disfruta con el café. ¿Lo toman solo o con algún postre preferentemente? Todo depende de las circunstancias, pero normalmente si yo lo tomo sola lo voy a tomar sin nada, pero si es con amigos, en reuniones, sí, claro que el pastelito, el panquecito, sí, por supuesto. Okay. A mí me gusta así, con pancito o algo. Con pan. Aunque una vez fui a una degustación que hizo Starbucks, porque tomamos un diplomado con Ok, Starbucks, y me pareció bien interesante porque según el perfil del café, lo degustaban con ciertas cosas y según su perfil combinaba con cosas bien distintas, por ejemplo, con mole, ¡Toma! con uvas, con chocolate, Ajá. incluso con cosas saladas. Entonces está interesante hacer mezclas. No sé si han visto estas series coreanas, yo soy muy fan, y estilan mucho tomar el café frío, ¿no? Y con hielo, El tipo cold frappé, brew. el cold brew, totalmente. Hace algún tiempo tomé un curso también por ahí, era un curso taller relacionado con pues la preparación del café. Y nos llevaron unos cafés como con sabores de coco, Ajá. de limón, también de piña, y a mí se me sacó unas cosas muy raras, pero efectivamente eran por una preparación de cold brew o por una preparación al vacío también. Wow, que eso se sí no lo he tenía. probado. Y lo que buscan efectivamente pues es el estar experimentando. Y mira, a mí me encanta mucho el café, llevarlo a todos lados. Yo sí soy de 2 tazas de café al día, una en la mañana y una en la tarde, después de comer. Y a lo mejor a veces antes de dormir, a mí también el café me relaja, no me altera, A mí ni sí me nada. altera. Y eso me llevó, sí parece, este podcast sí parece de mercadotecnia y marketing y todos Sí, nuestros es que- patrocinadores, ándale. pero es que el café está envuelto de un montón de circunstancias, ¿no? Y entonces decidí prepararme mi café. Entonces yo llevo mi grano de café, mi moledor de café y mi cafetera portátil conmigo, junto con un termo que mantiene el agua caliente por 24 horas a la temperatura a la que lo pusiste. La marca que más me gusta para estas cafeteras portátiles es Huacaco, que acaba de cumplir 10 años. Es una marca de origen española, aunque ya la fabricación pues interviene en varias partes del mundo. Y la verdad es que es una cosa muy tremenda, porque en sus diferentes tipos de cafeteras que tienen, puedes llevar tu café de cápsula o tu café de grano. Puedes llevar ya tu café molido, o incluso tienen su propio moledor, que bueno, yo tengo de otra marca, para que sea totalmente a tu gusto. Y tienen una maquinita de espresso que ganó un montón de premios, que es el último modelo, y te saca una crema de café impresionante. Y no es una cafetera que tengas que conectar a la luz ni nada. Lo único que yo podría criticar de esa cafetera es que sí enfría el agua por la presión de aire que le metes de manera manual. Yo siento que enfría el café, pero pues ¿a qué temperatura se recomienda tomar el café? Fuera del costo, yo diría el costo, pero fuera de eso confirmo, he probado ese café y bueno, muy bueno, o sea, la extracción que hace la máquina, o sea, tú ves una máquina como un termo, como un vaso y no te imaginas que Sí, te va a sacar claro. un café. La primera vez que yo la vi, yo que estoy acostumbrada a trabajar con una máquina industrial,
Yo dije, ¿es en serio que esto me va a hacer un expreso? Y no, la verdad es que la extracción que logra hacer es muy buena, tiene cuerpo, tiene aroma, bien, o sea, bien, la verdad es que yo sí creo que es una muy buena máquina para extraer café, sobre todo si vas en un viaje, en senderismo, en este tipo de aventuras, creo que es muy bueno, sí, confirmo. Ok. Denny, ¿a ti cómo te gusta tomar el café? Fíjense, yo les quiero recomendar la galleta Lotus. Lotus es una galleta totalmente cafetera, aunque yo soy muy amante del Oreo y de las galletas María. Y yo recuerdo que mi abuela, cuando yo era niño, siempre se tomaba su café con galletas María y remojaba la galleta en el café y así la degustaba. Yo lo mismo hago con esta galleta Lotus, son de estas famosas galletas 3 sellos, 4 sellos casi. No hay que consumirlas mucho. Pero tú bueno, yo la verdad con es el que pancito decías, pero algo en particular. casi siempre tomo café de los productores con los que estuve trabajando porque tengo mucho café en casa, literalmente. Y a mi mamá le gusta hacerlo y bueno, sí, casi siempre lo hacemos así, bien sencillo. En la olla, calientas agua. Al estilo vaquero. Sí, esperas a que esté en punto de ebullición, echas el café y apagas el fuego. Esperas unos 3 minutos y lo cuelas. Literal, así tomamos el café, así me gusta. Y tan, tan. Ese es el café que normalmente tomo. ¿Han probado este café de las cafeteras italianas? Esta famosa Lavazza. cafetera, ajá. Bueno, me gustan. Sí, no, a mí, yo no, Bueno, a es mí que, se a me ver. quema, yo siento... No, a ver, es que entendamos que dentro del mundo comercial, al menos aquí en México, de las cafeterías que sí o sí vas a encontrar en un centro comercial es Cielito, Ok, Starbucks, ¿no? sí. Y en algunos otros Punta del Cielo. Y dentro de esos, si ponen un Lavazza, yo me voy a quedar con Lavazza. Ok. Pero bueno, estamos ya hablando de café, de locales de café. Yo me refiero más a la cafetera famosa, esta Pues de a mí color me plateada. gusta la Chemex. que- O sea, Como los la de métodos de ley. goteo. A ver, fíjate que yo creo que una de las empresas que más invierte tanto en sus baristas como en sus máquinas de café es Starbucks. O sea, sí o sí. De hecho, dato curioso, las cafeteras de Starbucks solo son de Starbucks. O sea, las máquinas de café son ensambladas para Starbucks, creadas para Starbucks a sus necesidades. O sea, no las vas a encontrar en ningún otro lado. Son máquinas súper automáticas, son máquinas que tienen la capacidad de sacar miles y miles y miles de tazas de café al día sin perder la calidad, sin desajustarse, sin tener que estar sometidas a grandes mantenimientos, ni mucho menos. Y a pesar de que son máquinas pues muy automatizadas, aún así ellos invierten mucho en la capacitación de su personal. Entonces, yo creo que si hablamos de máquinas, no, pues Starbucks yo creo que tiene las mejores. O sea, una máquina de Starbucks te cuesta en pesos, más de $1,000,000 de pesos. Hablando de Starbucks, está Starbucks Reserve. Bueno, bueno, yo creo. O sea, fíjense, para los que no conocían este concepto, está Starbucks, que ya es una experiencia, y está Starbucks Reserve, Es una súper que experiencia. es una super ultra experiencia. En México pueden encontrar uno en esta plaza Arts, Pedregal. la que tembló y casi se cae la plaza, los que vivan en México. Ahí en Plaza Arts. Y la verdad es que sí es una experiencia bien diferente Creo que a es el cualquier único, otro Creo que es Starbucks. el único en México. No estoy segura de ese dato. Había pero visto que creo que hay uno en Monterrey también. algo así, pero sí es de los pocos que hay, sí. Vale la pena, visítenlo, es una experiencia que creo que deben de gustar si es que les gusta la experiencia del café. Es muy diferente a cualquier otro Starbucks comercial que puedan encontrar en su ciudad. También en los precios, es Sí, diferente. también en los precios es muy diferente. Y precisamente como este podcast se está grabando para el mes de octubre, quiero decirles que hay una bebida en los Starbucks y en muchas cafeteras del mundo que tiene que ver con la calabaza. Y que es una mezcla de café especiado con calabaza. ¿Y de dónde surge? Pues yo creo que es una cuestión mercadotecnia por Snoopy ya. y el Halloween No, pero y la gran calabaza.
Hasta donde yo De sé la- es un latte que es la leche con un polvo de calabaza y lo que hacen es agregar un shot de café. Es lo que yo sé. No, bueno, pero respecto esa de ya la bebida para preparar, pero hay grano que se prepara Ah. directamente con la especie. Fíjense que yo a Denny pues, ya la conozco de muchos años y ha participado con Carpe Diem desde sus orígenes. Denny, ¿te acuerdas cuando grabamos las presentaciones para el podcast número 1, número 2 de la primera serie que hicimos? Y yo recuerdo que en esa ocasión ya estabas trabajando en Amatepec y trajiste un grano muy peculiar que me sabía súper especiado. No recuerdo exactamente como qué tipo de especia y todo, pero cuando bebo ese café de calabaza que tiene ¿Te recordó? Nespresso, que a veces se encuentra en Nespresso, me recordó a ese café y ese pues, es del Estado de México, lo que tú decías. Es un café que a veces no sabemos que existe o que menospreciamos por estar acostumbrados a lo comercialmente hablado, ¿no? Oaxaca, Veracruz, Chiapas. Sí, y bueno, y este este café que estado, ¿no? mencionas de temporada, le integras la calabaza, se la anexas, pero lo interesante es que hayan cafés que desde su crecimiento en el grano ya traen como estos aromitas. Sí, exacto. Y me tocó probar uno también de coco, que sabe un café de coco. Pero no tiene coco. No, pues yo no lo sé, no, supongo que no. Pero, ¿y sabes de dónde era ese café? De Hawái. Hace muchos, muchos años mi mamá fue y se trajo un café de allá. Es una teoría que está entre los científicos que yo quería averiguar en mi trabajo, pero era muy difícil porque existen muchas variables en los que van a interferir muchas cosas, ¿no? Pero sí, hay una disputa entre que si existe un terroir en el café y si los árboles, por ejemplo, frutales que hay alrededor y las frutas lo que la zona produzca, si eso puede interferir en los aromas que se producen en el café. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, que influye la polinización, que influye el terroir, los nutrimentos del suelo, bueno, mil cosas, pero es algo que todavía no define la comunidad científica. Pero es raro, ¿no? Por ejemplo, el café mexicano es muy conocido por esta nota a cacao y el cacao curiosamente es originario y endémico de México. Ya, o sea, a lo mejor sí tiene que ver esta parte, entonces, ¿de dónde? Hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar en Michigan y allá hay una cafetería muy famosa que se llama Great Lakes Coffee. Y Michigan entonces es un estado famoso por sus lagos y por sus carros, sus ensambladoras y su café. Yo la verdad es que no me lo creía, pero me volví muy fan de ese café porque tiene un sabor muy, muy Espera, pero curioso. pues lo producen en Michigan, o sea, o allá lo tostan. No creo que lo produzcan. Yo tampoco. Por el clima. Yo lo que sé es que es importa. que no sé si en la producción conlleve la siembra. Pero yo hacen creo que todo nada el más lo procesado. tuestan. Sí, Sí. eso es seguro ahí. Está el tostado y todo lo que tenga que ver con la producción, Fíjate pero no que- sé, la siembra no creo. Fíjate que ahorita que mencionas Michigan, estaba recordando, yo estuve un tiempo viviendo en China y yo creo que una de las cosas que más extrañé como mexicana, de verdad, fue el café. Porque me decían, oye, vas a extrañar la tortilla, el pan de dulce, el bolillo, me decían algunos familiares. Yo decía, no, lo que yo extraño y busco es el café. ¿Y hay café en China? Sí, por supuesto que hay café, pero no es muy comercial, no es muy común y es caro. O sea, uno va al centro, yo lo conseguí en la sección de importados de cada centro comercial y no era tan barato. Tampoco era el mejor café y la mayoría de ese café era exportación de Europa. Era ya el café que más entra. Y ahí, a pesar de que yo en México
no soy fan de Starbucks, no es mi café al que voy, no me gusta, pues allá me hice fan, porque era lo único que encontraba, ¿no? Era ir a las ciudades y lo que sí encuentras, pues es un Starbucks. Pero allá es el té. Allá Del es famoso el té. café Costa, que, Sí, que, sí, que hay hay mucho en mucho. Europa. Sí. Hay mucho, pero fíjate que como el café no es de gran calidad, lo que más te conviene es pedirte un latte o pedirte un cappuccino, porque Ok. el café solo no lo vas a disfrutar. Sí, es una cadena comercial muy grande, hay más yo creo que Costa que Starbucks en esa proporción si lo ponemos, pero el café no es de gran calidad, o sea, ahí lo que ellos le apuestan mucho es al arte latte, a la decoración, es decir, que te ponen tu latte con un corazoncito, con una florecita, o sea, eso es lo que ellos venden, la estética de las bebidas a base de café, pero Ok. no el café como tal. Y además de que son caros, o sea, no es barato, no es barato. El café es una dulce experiencia. Sí. ¿Me dejas tomar la locución tantito? Sí, por supuesto. Es que yo quiero preguntarte, Mona. Me voy a poner en el papel. ¿No? Claro. Sí. ¿De dónde surge el negocio que tienes? Cuéntanos un poco, cómo surgió, desde hace cuánto tiempo. De mi amor por el café, sin duda. Sin duda. Es. A ver, pero cuéntale a los oyentes qué es. Bueno, porque- pero además yo hice un juego de palabras porque no está en español, está en italiano, ¿no? Está en italiano, sí, porque sí, está en italiano por muchas razones y una de ellas es que a mí me encanta el idioma italiano. O sea, italiano es un idioma que yo estudié por amor al idioma como tal. Y al café. Y al café. Aunque el café, bueno, pues sí, no es italiano, ¿no? Pero sí hay una gran asociación del café con Italia como tal. Surge justamente somos 3 personas, no lo integro yo sola, y a 2 bueno, a otro socio y a mí nos encanta el café. O sea, nos encanta el café, no concebimos nuestra vida sin café. Entonces, al momento de pensar en un emprendimiento, dijimos, tiene que ser algo que nos guste. Entonces, ¿qué dijimos? Café. Y yo, ya les decía al inicio, yo he consumido café desde muy chiquita y siempre me ha gustado el café, pero el llevar a un emprendimiento, bueno, más bien el tomar la iniciativa de un emprendimiento de café me llevó a especializarme en todo esto, los cursos de barista, los tipos de extracción, o sea, todo esto que hoy cuento es porque tuve que adentrarme de una manera un poco más profesional al café. o sea, pero ¿cómo empezaron? O sea, ahorita están en Galerías Toluca, pero ¿empezó así, a lo grande, o empezaron como en un negocio más pequeño y luego fue creciendo? No, empezamos comprando la licencia de una franquicia y después obviamente tuvimos algunas diferencias con la franquicia y entonces es que decidimos separarnos de esa franquicia y crear una marca propia. Pero sí tuvimos todo un aprendizaje del modelo de la franquicia y después, bueno, nos separamos. ¿Es negocio el café? Sí, totalmente. Aunque, pues tú no puedes ver al café como la extracción nada más de la bebida, ¿no? De toma un vaso con agua, caliéntalo y échale el café. No, hay muchos gastos asociados, muchos gastos operativos, muchos gastos administrativos que obviamente van mermando la ganancia del café y todo esto, pero como tal el rendimiento, o sea, lo que es el costo de producción contra el precio de venta, sí, por supuesto que es una ganancia muy significativa, pero cuando ya le sumas todos los costos extras, además de la producción y todos los gastos operativos y administrativos, pues ya se encarece la bebida, ¿no? Ok. Interesante. Dani, ¿tú quieres poner un café? Sí, bueno, sí me gustaría mucho, aunque me llama un poco más la atención en la parte como de comercializar el grano, ya sea verde o tostado, en importaciones. Eso me gusta. Pero también me gustaría una cafetería. Es que el café es un mundo. Sí, O sí, sea, total. A mí me Y gustaría si te tomarme- especializas, tienes que especializar en algo específico, porque hay mil cosas, el barismo, la producción en campo, toda la parte del procesamiento, el grano verde, el tostado, Ok. la parte de negocios, o sea, es un mundo el café. Pero fíjate que dentro de las cafeterías, a los que les gusta mucho el café, yo les recomiendo siempre buscar cafeterías de autor, porque esas cafeterías te van a ofrecer un café muy distinto porque son combinaciones propias de un barista
y te van a ofrecer una experiencia diferente. Cafeterías. O sea, sé que nosotros estuvimos hablando de marcas todo este podcast, pero nos recomendamos No, pues es que no, ir a cafeterías de autor y comprar con los estamos productores. limitados. Aquí se trata de compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestro gusto, ¿no? Y algo nos puede gustar o no. Y somos libres de expresarlo, ¿no? Hemos hablado cosas que nos gustan de una marca y cosas que no nos gustan de esa misma marca. Pues así es la vida, ¿no? Nosotros en Carpe Diem disfrutamos mucho de varias casas productoras con las que tenemos pues una muy buena relación para el sushi, para las costillas, etcétera. Visítenos en nuestras redes sociales, Carpe Diem Project. Estamos en Instagram, ya no estamos en X porque no merecíamos estar ahí. Lo que antes era Twitter, la verdad no es algo en lo que tuviéramos un empuje por los cambios de políticas tan constantes en donde bloqueaban imágenes o las regresaban, etcétera y demás. Pero Instagram es como muy fabuloso y nuestro Facebook también nos pueden encontrar así. Voy a hacer una pausa y regresamos con la última sección del podcast. Pues estamos llegando a esta última sección del podcast y solo nos queda pues preguntar qué mensaje le dejan a nuestra comunidad de podcast escuchas del café. ¿Cuál es su mensaje final? Pues a mí lo que me ha enamorado mucho del café es que el café como que te acerca a personas. Y por ejemplo, aunque cuando no conocía a Mon y nos conocimos, el café es tema de conversación del cual nunca terminas, ¿no? Y gracias al café yo he conocido a un montón de personas que estimo mucho, que aprecio mucho y que considero incluso amigos. Y creo que así ha sido a lo largo de toda la historia, ¿no? Por lo que comentábamos. De lo que causa el café, el motivo de las reuniones y todo lo que subyace de esto, es muy bonito y gran parte de esta experiencia tan linda que yo he tenido es justo con los productores. El proceso del café, no quise hablar mucho del tema porque la verdad es bien largo y bien complejo, pero está muy interesante por si después quieres hacer otro podcast. Okay. Y yo les invito mucho a que si pueden, si son de México o de algún país de donde el café se produzca, pues vayan y visiten las fincas, los productores. Si hacen eso, se van a súper enamorar más del café porque van a conocer el proceso real. ¿Cuál experiencia ni qué experiencia Starbucks? La verdad, experiencia es ir con los productores y cortar las cerecitas y tú cosechar casi que tu propio café y conocer todo eso, este proceso, eso. Okay. Para mí es una experiencia que no hay punto de comparación y una de las razones por las cuales me gusta pues tanto la carrera que yo estudié, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, ya sea en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, en Veracruz, si están aquí en el Estado de México, vamos, hay que organizar una visita. Okay. Pero es bien interesante y muy bonito. Sobre todo porque también los productores son tan amables, te abren así las puertas de su casa y todo. Y cuando tú ves ese amor con el que hacen este arte que comentaba Monse, empiezas a ver el café desde otro punto de vista completamente distinto. Muchas gracias, Tenny. Monse. Que sigan disfrutando del café, que sigan aprendiendo del café, si les gusta que se adentren un poco al tema, que nos volvamos más selectivos con el café que tomamos, que consumamos a los productores nacionales, por supuesto, que si eres emprendedor de una cafetería, consumas el café del país, y que si te gusta mucho el café, te aventures a abrir una cafetería. Yo recuerdo que una vez me mostraste como un mapa de colores, de café. No. Algo que tenía colores. Ah, la rueda de los aromas. Eso. Mira, ya no me acuerdo. Sí, la rueda de los aromas de la nariz.
Ok, no recuerdo la verdad qué fue. Bueno, Ok. es para aprender a distinguir los aromas florales, frutales, agradables o desagradables. Ya. Pues sí, investíguenlo. Y también en la Ciudad de México hay un pasaporte para visitar las cafeterías de especialidad de la Ciudad de México y cada que vas te dan un sello. Y no sé si hay promociones en el... ¿En dónde se Ajá, consigue? después de ¿En tantos dónde se sellos. consigue ese pasaporte? En algunas cafeterías en el que sé que lo tienes es en el café Días de Café, que ahí, bueno, el dueño es investigador también de café y me ayudó mucho con mi proyecto. Esa cafetería es muy buena. Ahí yo sé que lo venden, pero en varias, si no es que en la mayoría de cafeterías de especialidad, Ok. lo puedes comprar. Vamos a investigar un poco más de eso y vamos a colocar información en la descripción del podcast. Pues yo quiero agradecerles a las dos este momento, este café, esta plática y esta charla que le va a dar la vuelta al mundo. Nos escuchan en España, México, Estados Unidos, Japón, Colombia, Venezuela, Argentina, ya dije, creo que sí, Canadá y algunas otras zonas del planeta. Esto es Carpe Diem, disfruten una taza de café, lleven su cafetera a todos lados. No le tengan miedo a probar cualquier tipo de café, disfrutar de cualquier tipo de grano, pero que no sea soluble, que sea de autor, que sea de calidad y que sea la experiencia que más les guste. Esto es Carpe Diem Project, chachadas y todo lo demás. Bye bye. ¡Chao! Oye, no, ¿sabes qué? No hablamos del café que es muy famoso y que creo que es el más Copi caro Luau. del mundo. Pero mira, seguimos café de- grabando, entonces... El café que es de Etiopía, que viene del animalito de un animal Es que el Copi Luau, es no el me Copi acuerdo Luau. cómo se llama. Otro día hablaremos de Copi Luau y no podemos ponerle pausa a esto. Eso está bueno.